a todos. Pues primeramente quisiéramos darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Un agradecimiento súper especial también al equipo de Business Map por la oportunidad que nos dan de estar acá el día de hoy reunidos. Teodora, la verdad pues agradecemos todo el apoyo que nos han dado, Isabel, Sergey. También quisiéramos agradecer a nuestros gerentes y a nuestros accionistas, a nuestro equipo de trabajo, porque gracias a ellos estamos el día de hoy acá contándoles un poquito de lo que nosotros hemos hecho durante estos últimos años, a pesar que estamos a más de 8,000 kilómetros de distancia y más de 12 horas de vuelo, pero la verdad que muy contentos porque la mañana, todo el día de hoy ha sido de mucho aprendizaje. Y pues quisiéramos iniciar contándoles un poquito qué es lo que nosotros hemos hecho en todo este proceso, en este viaje de transformación continua que nosotros le llamamos Lean Agile. Y por qué eso es tan importante para nosotros, podemos dar fe o en nuestro caso nos ha funcionado muy bien hacer esa combinación de todo este proceso que vamos a contarles en las próximas diapositivas. Pero, ¿por qué decimos nosotros que este es un viaje de transformación continua? Nosotros llevamos en la PMO, cuando iniciamos éramos 2 personas, al día de hoy somos 80 personas en la PMO de la corporación que prácticamente estamos gestionando proyectos de toda la organización. Pero para que conozcan un poquito más de nuestra organización, los dejamos con el siguiente video. Descubre la magia de Centroamérica. Recorre los volcanes de Guatemala. Explora las playas en El Salvador. Sumérgete en los arrecifes de Honduras. Sorpréndete del Canal de Panamá y su modernidad. Promovemos el desarrollo en la región, con la confianza de que en cada rincón en el que nos encuentres, trabajamos para brindarte el mejor servicio. Bueno, y pues para contarles un poquito de nuestra corporación, nosotros somos una corporación financiera que tiene presencia en toda Centroamérica, somos el grupo financiero más grande de la región. Tenemos hoy en día pues prácticamente 56 años de estar operando en el mercado centroamericano. La participación de mercado que tenemos más o menos es del 28%, somos más de 15,000 colaboradores aproximadamente, ya estamos llegando a los 20,000. Tenemos operaciones en Guatemala, en El Salvador, en Panamá y en Honduras. La corporación tiene varias empresas, tenemos hospitales, tenemos aseguradoras, tenemos el banco que es pues una de las empresas más grandes, tenemos almacenadoras. Entonces somos un grupo financiero que prácticamente tenemos servicios diversificados. Desde el año 2004 hemos sido reconocidos por entes internacionales como el mejor banco de la región y pues eso es algo que definitivamente pues nos trae acá a contarles un poquito de qué es todo ese trabajo que nosotros hemos logrado hacer y qué es lo que nos ha permitido pues llegar hasta donde estamos el día de hoy. Y tal vez una pregunta que quisiera que todos nos pudiéramos hacer, creo que durante todo este día hemos estado hablando de muchos temas, pero hay una pregunta que a nosotros nos llama muchísimo la atención y tratamos de platicarla muchas veces en nuestra organización. ¿Por qué la agilidad se ha vuelto tan importante en las organizaciones? Y sin lugar a dudas, creo que todos hemos escuchado que estamos viviendo en un mundo en donde lo único constante es el cambio. Entonces, si lo único constante que tenemos es el cambio, para nuestras organizaciones tenemos que tener esa capacidad de adaptación. En el sector financiero muchas veces nosotros veíamos, si le quisiéramos llamar competencia, que la competencia antes eran los mismos bancos, pero desde hace mucho tiempo eso cambió. La competencia de los bancos ya no son los bancos, ahora hay muchas otras empresas que están incursionando en servicios financieros. Podríamos, no sé si en algún momento haber pensado que Facebook, por ejemplo, podría haber sido una competencia de un banco, ¿verdad? Entonces, ahora hay muchísimas más empresas que están incursionando en servicios financieros y por eso para nosotros es muy importante poder tener esa capacidad de adaptación para poder atender a nuestros clientes y poder darles un mejor servicio. Entonces, sin lugar a dudas, algo que nosotros hemos visto es que las organizaciones ágiles pues se adaptan de mejor forma y permiten pues ir evolucionando hacia un mejor futuro, si lo quisiéramos ver así desde la perspectiva de las empresas. Quisiéramos compartir con ustedes el viaje que nosotros hemos tenido. Nosotros nacimos como una PMO tradicional, luego pues fuimos evolucionando a una PMO de control y ahorita estamos en un proceso de ya tener una PMO directiva. Pero tal vez algo importante que quisiéramos compartir es
Prácticamente nosotros arrancamos con la parte tradicional, pero también tenemos hoy en día, estamos trabajando en nuestro banco, más o menos son 50 áreas las que normalmente gestionan proyectos, hablando de desarrollo tecnológico. Nosotros tenemos en promedio siempre proyectos activos, entre 500 y 800 proyectos de desarrollo al mismo tiempo funcionando en paralelo. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Creamos una metodología híbrida. Esa metodología pues tiene buenas prácticas de PMI, por ejemplo, pero también incorporamos algunos temas de agilidad para aquellos equipos que pues estaban en ese proceso de transición y que hoy en día aún seguimos en ese proceso. Entonces, estandarizamos e implementamos una metodología, pero al mismo tiempo empezamos con la parte de Agile para crear equipos multidisciplinarios y que pudieran empezar a trabajar y experimentar, como bien lo hemos visto en diferentes charlas, con pilotos. Esto lo que nos ha permitido es empezar a testear el modelo. Luego, pues prácticamente fuimos evolucionando y a lo que buscamos es poder llegar a tener centros de excelencia que nos permitan ir avanzando en ruta de lo que nosotros tenemos previsto con base a nuestra estrategia. ¿Qué es lo que buscamos con todo esto? Ya, si lo vemos acá en la PMO directiva, aquí prácticamente lo que está haciendo la PMO, nosotros empezamos como una sola área, ahorita hay 10 áreas dentro de nuestra gerencia, por así decirlo, está la oficina Lean, está el Centro de Transformación Ágil, está nuestra área de operaciones, está la oficina ágil de proyectos, entonces diferentes áreas que lo que se encargan es de dar un servicio a toda la organización para poder hacer ese proceso de implementación. ¿Qué es lo que buscamos? Como en cualquier organización, mejorar la eficiencia y productividad que nosotros tenemos de nuestros recursos, asegurando que todos los proyectos, en primer lugar, sean proyectos viables, que sean proyectos rentables y que sean proyectos que den valor a nuestra organización. Pero en función de qué van a dar valor. Nosotros hemos diseñado un proceso que nos permite que cada vez que un proyecto se va a implementar, lo que vemos es cuál es el valor que éste va a generar en función de nuestro mapa estratégico que tenemos como corporación. Eso lo que nos permite es una empresa, por muy grande que sea, la demanda siempre va a ser más que la capacidad que podamos tener. Entonces, ¿cómo hacemos para poder aprovechar de mejor forma esa capacidad y saber qué proyectos son los que nos van a dar mayor valor en función de esa estrategia que hemos ido diseñando? Y pues para ello, prácticamente nosotros aquí hacemos un pequeño resumen de lo que nosotros hemos visto durante estos 24 años que tengo de estar en la corporación, prácticamente 24 años gestionando proyectos y los últimos 5 años prácticamente viendo toda la parte de la oficina de proyectos. Entonces, sin lugar a dudas nos asegura que las iniciativas, como dice acá, estén alineadas a los objetivos estratégicos de la corporación, nos ayuda a optimizar los recursos, nos ha ayudado a minimizar los riesgos, porque en los proyectos siempre van a haber riesgos, lo importante es cómo los gestionamos y por supuesto impulsamos mucho el tema de la innovación, la agilidad y mejora continua. A pesar que nosotros estamos en Centroamérica, hemos ganado algunos premios a nivel de Latinoamérica por ser bancos innovadores y ser pioneros en muchos servicios financieros que hemos lanzado. Acá está dentro de las funciones principales que nosotros tenemos y que hemos logrado y los beneficios. Por ejemplo, tratamos de enfocar a la organización en objetivos estratégicos y resultados claves, priorizamos en función de la visión general que tenemos como corporación, generamos adaptaciones tempranas. El que nosotros tengamos estos modelos de trabajo nos permite irnos adaptando e ir generando adaptaciones que nos permitan salir rápido al mercado. Algo muy importante que mencionaban en la charla anterior es poder optimizar los flujos de trabajo y el end-to-end. Entonces, eso lo que nos permite también es romper los hilos dentro de la organización y que todos estemos enfocados hacia un mismo fin. Y pues obviamente el tema de gestionar la demanda y la capacidad. Dentro de los beneficios, tal vez creo que todos hemos, hoy en la mañana pues se hablaba mucho del tema de reducir el time to market, creo que ese es un factor clave. Entonces, estamos apuntándole mucho a eso y hemos mejorado. Promovemos un espíritu de colaboración dentro de la organización y algo que nos ha funcionado mucho es tratar de cambiar el mindset de las personas y de nuestra organización en MVPs o productos mínimos viables. No pensar en proyectos tan grandes, sino pensar en proyectos que nos permitan pues ir viendo qué es lo que necesita el mercado y cómo se está comportando. Mejorar la satisfacción de nuestros clientes, de los colaboradores y por supuesto todo esto, pues Eric lo va a comentar a continuación, está basado mucho en todo el proceso que hemos hecho de Kanban, que ahorita vamos a profundizar, la metodología que les comentaba, que es una metodología híbrida que hemos diseñado,
con base en buenas prácticas, no solo de una metodología, sino de varios marcos de trabajo, y a nosotros nos ha funcionado bastante bien. Entonces, sin más, los dejo a continuación con Eric. Gracias, Paolo. Bueno, buenas tardes a todos. Pues para contarles un poco qué es lo que hemos alcanzado, qué hemos hecho a través de Kanban como un modelo de gestión Lean, ¿verdad? Siempre está esa frase, no sé si la han escuchado, de que fue primero el huevo o la gallina. Y muchas veces nos preguntábamos, ayer en la cena hablábamos, me platicaba con Julio y decíamos qué fue primero Scrum, qué fue primero Lean. Y incluso antes de Lean está lo que le llamamos, o lo que mencionábamos, que es el Toyota Production System o el TPS. Y es importante esto y es algo que nos ha servido mucho para poder impulsar la mejora continua, que es saber de dónde vienen en realidad las cosas. Y por eso, en vez de hablar de Kanban como un modelo de la agilidad, como un método ágil, que le hemos llamado así, pero es importante saber que Kanban pues, es un modelo de gestión Lean. ¿Por qué? Porque al final Lean me ayuda a eliminar desperdicios y el término en español de Lean es esbelto. Entonces lo que buscábamos mucho con Kanban como una herramienta ágil, pero sobre todo una herramienta que me permite eliminar esa grasita que tienen los procesos, que tiene el día a día, el trabajo diario, y que me ayuda a hacerlo más eficiente y sobre todo que las personas se sientan cómodas y se sientan pues especialmente satisfechas de que su trabajo, aparte de que está generando valor, lo están haciendo en menos tiempo, no se sienten estresados, y creo que Kanban es uno de los pilares que nos ha permitido esto. Pero bueno, quiero contarles un poquito cuál ha sido el trabajo que hemos hecho desde el 2018 hasta ahora, el 2024. ¿Verdad? Una de las primeras cosas en las que empezamos a trabajar cuando escuchamos de Kanban era que queríamos algo que nos ayudara a hacer visible el trabajo. Y yo creo que ese es tal vez uno de los varios comunes denominadores que hemos escuchado durante el día, la visibilidad, ¿verdad? Lo que ustedes ven acá fueron nuestros primeros tableros Kanban que hicimos en el 2018 y 2019, eran tableros físicos, pero lo que nos daba era lo básico, es el primer beneficio que nosotros siempre encontramos en Kanban, que es la visibilidad, ¿verdad? Pasar de escribir una tarea, un compromiso, un avance de un proyecto en una agenda, a tenerlo en un tablero donde todos podían verlo, ¿verdad? Y eso también fue un poco resistente porque hay muchas personas que no les gusta que la demás gente vea si voy atrasado, voy bien, voy en camino. A la gente no les gusta, naturalmente no les gusta, entonces al principio fue un poco retador, pero luego la gente le empezó a ver el beneficio, porque no solo podía ver yo cómo iba mi trabajo, sino que también podíamos ver cómo iba el trabajo de toda la organización, de todo el equipo, y qué tanto impacto estaba teniendo en los objetivos de la organización. Luego, para ir avanzando, pues se vino la pandemia, y entonces, ¿cómo podíamos mantener la motivación en las personas si en ese momento pues no teníamos, digamos, de aquel lado del mundo, no se hablaba mucho del home office? Hablar de home office en la organización en su momento es, como decimos nosotros, era mala palabra, a los líderes no les gustaba, nadie quería hacer home office porque decían, si los mando a su casa es para que no hagan nada, no puedo controlarlos. Entonces, pues se vino la pandemia y como yo no sé si en algún momento vieron algún comentario en redes sociales, pero era bien gracioso escuchar donde preguntaban qué fue lo que aceleró la transformación digital en las organizaciones, y estaba la opción del área de transformación digital y el COVID, y el resultado era el COVID, no un área de transformación digital, ¿verdad? Entonces, pues la pandemia nos hizo evolucionar y empezar a digitalizar ciertas prácticas y ciertas cosas que no podíamos pues hacer en ese momento presencial. Y aquí fue donde descubrimos Kanbanize en su momento, ahora Business Map, ¿verdad? Estábamos buscando también una herramienta que nos permitiera esa flexibilidad. Cuando empezamos a experimentar con Kanbanize, estábamos actualmente en Trello, que es una herramienta que creo que la mayoría ha escuchado, la ha experimentado, pero no nos daba muchas cosas que estábamos buscando en ese momento, especialmente por aspectos de seguridad. Ustedes sabrán, los bancos son muy restrictivos en temas de seguridad de la información, obviamente, e incluso el área o el departamento de seguridad de la información pues nos lanzó una recomendación de no seguir usando Trello por cuestiones de seguridad. Entonces necesitábamos buscar una herramienta que nos ayudara desde la perspectiva de cuidar la información de los clientes, hasta poder tener flexibilidad, trabajo colaborativo, entre otras cosas, y fue cuando empezamos a experimentar con Kanbanize. En este momento no sabíamos no hablábamos de un piloto, de dónde empezar, simplemente queríamos hacer visible el trabajo del equipo y de las personas que ya utilizaban una herramienta digital como emergencia y como una alternativa para el trabajo home office que derivado de la pandemia nos tocó hacer. Sin embargo, Kanbanize nos ayudó en ese momento.
Cuando empezamos a hablar con Sergey en ese momento, pues nos hizo el primer contacto con Teodora y empezamos a ver, bueno, hagamos un piloto, necesitamos evolucionar esto, que no quede solamente en un tablero visual. Y fue cuando empezamos a pláticas con Teodora para poder ver cómo podíamos evolucionar las prácticas del método Kanban. Empezamos a hablar ya no solo de tableros, sino del método Kanban como tal, y fue donde surgió la idea de trabajar con la subgerencia de Banca Moderna. Banca Moderna básicamente es la subgerencia que se encarga de crear canales alternos y que permiten a los clientes un acceso rápido y seguro a sus cuentas. En otras palabras, son los encargados de la banca electrónica. Son los encargados de desarrollar funcionalidades para que los clientes puedan acceder a su banca electrónica, puedan acceder a productos y servicios, transacciones, desde la app, desde la web. Y esta subgerencia en ese momento empezó a adoptar el modelo de Spotify, que no sé si algunos lo han escuchado, que es a través de tribus, que es un tema más o menos ágil, ¿verdad? Se adoptó eso y empezamos a adoptar lo que era el modelo de tribus. Y se crearon 4 tribus en función de cada canal de servicio que teníamos en ese momento. Está BI en línea, que es nuestra plataforma de banca electrónica, está la BI en línea app, una tribu para web, una tribu para B-Banking, que es la banca empresarial, y también para todos los proyectos regionales que se estaban trabajando en ese momento. Entonces, cada equipo de estos o cada tribu de estas estaba conformado por alrededor de 5 a 7 líneas de trabajo, que eran más o menos un equipo dedicado o 7 equipos dedicados que tenía cada una de estas tribus y estaban enfocados básicamente en desarrollar funcionalidades específicas dependiendo del canal, si era app, si era web, si era la banca empresarial o si eran proyectos regionales. Y con lo que nos topamos en su momento cuando empezamos a platicar con Teodora sobre este proyecto o esta prueba piloto era que teníamos mucho WIP. Cada tribu gestionaba alrededor de 96 proyectos en proceso que tenían en ese momento y era algo que teníamos que atacar. Esto que ustedes ven acá, en su momento era la forma de gestionar o de hacer visible el trabajo o los proyectos del equipo de Banca Moderna. Era básicamente un Excel con columnas, cada columna era una línea. Este solo es un ejemplo de una tribu, este solo es una tribu. Y cada celda era un proyecto y ahí ustedes pueden ver ahí que tenía las especificaciones del proyecto, el color significaba un estado, era súper complejo, ¿verdad? ¿Con qué nos topamos en ese momento cuando hicimos el primer diagnóstico? Hicimos el diagnóstico a través del modelo de gestión de proyectos y portafolio con Kanban y nos arrojaba de que la gestión de proyectos era bastante rígida y burocrática, la gente nos decía que tenía mucho trabajo en curso y era evidente. También el control de los proyectos tenía mucho esfuerzo porque era un Excel colaborativo donde todos tenían acceso, entonces era bastante complejo empezar solo con el hecho de abrir un documento que era bastante grande. Solo el hecho de abrirlo ya me tomaba como 10, 15 minutos esperar a que abriera el archivo y poderlo consultar y ver y empezar la reunión. O sea, ya la reunión para ver avances del proyecto empezaba 15 minutos tarde porque teníamos que esperar a que abriera el archivo. Y no había visibilidad global de todos los proyectos. Teníamos para ver tribu por tribu, pero teníamos que estar scrolleando para ir viendo más allá y más allá para ver el estado de todos los proyectos. ¿Eso en qué impactaba? Pues básicamente teníamos retrasos, reprocesos, mucha burocracia para tomar decisiones y el alto nivel de carga de trabajo y necesidad de sacrificios personales. Habían colaboradores que se iban tarde con tal de poder actualizar este Excel porque al día siguiente había una reunión y si no lo presentaban actualizado, pues caían en regaños, en consecuencias. Entonces, empezamos a trabajar con Teodora la iniciativa de gestión de proyectos y portafolio con Kanban y lo empezamos a hacer a través de Business Map, o Kanbanize en su momento. ¿Qué fue lo que hicimos? Empezamos a aprender de las famosas 6 prácticas del método Kanban, que para nosotros ahora pues es parte de nuestro día a día, de nuestro vocabulario, ¿verdad? Y empezamos a pensar cómo podíamos adoptar acciones que me permitieran aplicar las 6 prácticas del método Kanban. Y al final caímos en cuenta que necesitamos hacer estas 4 acciones de mejora. Básicamente era visibilidad y feedback rápido a nivel de tribu. Cada tribu tenía que saber, tenía que ver cómo estaba el estado de sus proyectos, en qué fase estaban, si habían retrasos, reprocesos. También queríamos ver el flujo o gestionar todo el flujo end-to-end. Algo que no teníamos era la visibilidad del estado de todos los proyectos desde que inicia hasta que termina. El marco de toma de decisiones basada en datos. Teníamos que tomar decisiones en datos y era algo que no hacíamos en ese momento. Muchas veces eran porque la gerencia pedía un cambio, lo hacíamos. Otras veces era porque pues, nos dábamos cuenta a la hora de ver el Excel que teníamos que avanzar más rápido, pero no teníamos una decisión a base de datos.
Y tampoco teníamos una gestión de portafolio de proyectos, y era algo que necesitábamos, saber cómo estaba el 100% de nuestros proyectos, porque al final pues somos una corporación de casi 20,000 colaboradores en diferentes países, estamos gestionando muchos proyectos. Entonces empezamos a trabajar con esto, y este fue el primer resultado que logramos, ¿verdad? Ya cuando empezamos a migrar a todos los equipos de un Excel a Kanban, empezamos a ver ya todo el flujo de proyectos end-to-end, justamente visible en un tablero como el que ustedes ven acá. Empezamos a visualizar todo el flujo, empezamos a hacer prácticas ágiles como hacer dailies, hacer una review incluso semanal, me permitía saber cómo estaban avanzando los equipos de forma semanal y no tener que esperar hasta un determinado tiempo más extenso y poder tomar acción de forma más rápida. También logramos empezar a experimentar con dashboards desde Power BI. Este fue el primer experimento que hicimos. Logramos conectar toda la información de Business Map con Power BI, y aquí tanto los equipos como la gerencia de tecnología, la gerencia de operaciones podían ver el estado de los proyectos en un dashboard, ¿verdad? Cada color representaba una tribu, y aquí podíamos ver, por ejemplo, la situación en la que se encontraba, qué tipo de iniciativa, porque también nuestros proyectos los estamos categorizando diferentes, si es un proyecto nuevo, si es un proyecto de tipo mantenimiento, una corrección. Antes no sabíamos esa diferencia y todo estaba mezclado, aquí ya lo podíamos ver, cuántos estaban en proceso por cada tribu, cuál estaba más atrasado, y también por equipos y también por nuestros proveedores, porque también trabajamos mucho con proveedores de desarrollo de software que nos ayudan a desarrollar esas funcionalidades. También queríamos saber cómo estaba la capacidad de estos equipos. Muchas veces no sabíamos cómo estaba gestionándose el trabajo desde los proveedores, y eso nos permitió también, pues como decimos, apretar un poco la tuerca al proveedor de desarrollo, porque probablemente no nos daban mucha información y nos acomodábamos. Entonces esto nos permitió saber el estado de los proyectos también por proveedor, entre otro montón de cosas. También pudimos ver visibilidad de los proyectos en cuestión de segundos, porque empezamos a generar espacios de trabajo que tiene Business Map, y podíamos tener un espacio con sus respectivas gráficas por cada tribu. Entonces cada miembro de cada tribu podía ver tanto su tablero como también ver en la parte inferior, ir viendo cómo estaban las gráficas, por ejemplo, de rendimiento, el lead time, entre otras cosas. Quiero mostrarles ahorita un pequeño video de la líder del equipo de proyectos, para que ustedes puedan ver también cómo ha sido su experiencia trabajando con nosotros, trabajando con Kanban, y ustedes pues puedan escucharla de primera mano. ¿Cuál ha sido mi experiencia sobre la oficina Lean? Pues realmente nosotros veníamos trabajando una gestión de proyectos convencional desde hace muchos años, y cuando empezó la Oficina Lean a impartir capacitaciones, cursos e incluso certificaciones que nos permitirían adquirir nuevos conocimientos para poder trabajar con nuevas metodologías y nuevas herramientas que nos facilitarían nuestra gestión de proyectos, quiera que no, para mí en lo personal fue bastante positivo, pero bastante abrumador también, porque nosotros teníamos esa incertidumbre de qué iba a suceder con nuestros procesos actuales versus los nuevos, y hasta cierto punto teníamos el sentimiento de que estábamos trabajando doble. Sin embargo, no teníamos o no llegábamos al alcance de saber que o no confiábamos en la evolución del cambio, y la evolución del cambio vino, y ya dejamos de hacer los procesos antiguos y nos migramos a los nuevos, y definitivamente vimos una gran mejoría en nuestra gestión de proyectos, en la cual yo puedo decir que Banca Moderna se siente como parte de esta transición, porque quiera que no, hemos estado muy de la mano con la oficina Lean y con la PMO. Antes de adquirir una filosofía Lean, yo la adoptaría como una cultura, porque al final la filosofía es como el escenario ideal de lo que nosotros queremos llegar a ser, mientras que la cultura la adoptamos como parte de nosotros, como nuestro día a día, lo que nosotros realmente somos. Y si en este caso nosotros podemos adoptar la cultura Lean, definitivamente nos va a simplificar nuestra gestión, no solo en lo profesional, no solo en lo personal, sino que también en lo laboral, que es el objetivo. Y si nosotros nos enfocamos en actividades clave que realmente nos den valor, que es justamente una de las bondades de Lean, hacer más con menos, podemos llegar a tener los mejores resultados con el mínimo esfuerzo y resultados de gran valor.
visto. Algo que me llama la atención de este video es que justamente menciona lo que les decía al principio, el tema del Lean, ¿verdad? Siempre tratamos de transmitir Kanban como una práctica que viene de Lean, una práctica que me permite ser más eficiente, que me permite eliminar desperdicios, y estos equipos lo están logrando y sobre todo lo han adoptado como parte de su cultura. Siguiendo el camino para el 2023 y 2024 dijimos, queremos llevar Kanban hacia las demás personas. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Empezábamos a escuchar mucho de agilidad, de Scrum, de equipos ágiles, y todo lo relacionado a agilidad y a Lean estaba muy arraigado a proyectos de desarrollo de software. Entonces dijimos, no, esto no se puede quedar aquí, necesitamos llevarlo a otros equipos para que también puedan generar valor en su día a día. Y fue cuando empezamos a llevar Kanban a equipos de negocio, a equipos de soporte, a equipos de operaciones, y hemos logrado un cambio en el mindset de las personas. Con Kanban hemos logrado que estos equipos piensen que tanto Lean como agilidad no solamente es para proyectos de desarrollo tecnológico, es también para cualquier giro de negocio que necesite hacer visible su trabajo para empezar y que posteriormente necesite hacerlo más eficiente, y con Kanban lo hemos logrado. ¿Qué hemos hecho con alguno de estos equipos? Bueno, el año pasado, a principios de este año, mejor dicho, empezamos a estudiar un poco el Kanban Maturity Model, que ahí Teodora nos ha ayudado mucho, nos ha explicado en sus cursos, y empezamos a adoptarlo y hacerlo un poquito más adecuado al contexto de banco industrial. Como decimos, lo tropicalizamos un poco, y para no hacerlo tan extenso, porque el Kanban Maturity Model cuenta más o menos como 6 niveles por ahí, dijimos, hagamos 3 niveles pequeños, hagamos algo sencillo que la gente lo pueda entender y que lo pueda adoptar y sobre todo lo pueda ver como algo práctico. Y creamos 3 pequeños niveles. El nivel de 1, que es gestión de compromisos. Básicamente este nivel 1 de Kanban lo que hicimos fue decir a la gente, pasa tus tareas, tus compromisos que tú llevas en una agenda, pásalas a un tablero Kanban y solo visualiza tus tareas y ves cómo te va en la semana. Y eso fue lo que hicimos a través de la gestión de compromisos con Kanban, o lo que le llamamos también la brújula Kanban. Esto fue súper interesante porque nos alineamos con un equipo de cultura de la corporación que desde hace más de 10 años ha estado trabajando en la metodología de Franklin Covey, de 4 disciplinas de la ejecución, que no sé si algunos ha escuchado hablar de ella, donde me habla justamente de que dentro de estas 4 disciplinas tenemos que tener una cadencia de rendición de cuentas, tenemos que tener visibilidad del trabajo, y dijimos, esto pega totalmente con eso. Entonces, ¿qué hacían los equipos hasta ese momento? Ellos se reunían semanalmente para definir sus compromisos de la semana, lo apuntaban en una agenda, en una hoja de Excel, y lo subían a un portal como evidencia de que ellos estaban reuniendo semanalmente, pero en la siguiente rendición de cuentas de la siguiente semana, hasta en ese momento se daban cuenta si habían cumplido con el compromiso, si no lo habían cumplido, por qué razón. Entonces Kanban permitió dar esa visibilidad de esos compromisos y sobre todo enfoque. Y al final pues empezamos a trabajar con esto, mucha comunicación con toda la corporación, y le llamamos la brújula Kanban o la gestión de compromisos. La definimos como una herramienta de trabajo ágil que nos da mayor visibilidad y enfoque en lo crucialmente importante para alcanzar nuestras MSIs. En el marco de las 4 disciplinas, una MSI es una meta crucialmente importante, y todos los equipos de la corporación cuentan con metas crucialmente importantes, y la idea es que Kanban les dé visibilidad de ese trabajo que les permite lograr sus metas crucialmente importantes. ¿Por qué hicimos esto? Esta es una gráfica que yo quería traer mucho de lo que hablaron hoy en la mañana. Cuando nosotros nos enfocamos en muchas cosas a la vez, o el famoso multitasking, nuestra capacidad de reacción disminuye. Y en un estudio justamente que encontramos, una revista que se llama Quality Software Management, decían que cuando nuestra capacidad está enfocada en una sola cosa a la vez, nuestra disponibilidad para ese proyecto o esa tarea es del 100%. Pero cuando empezamos a trabajar en 2 cosas, en 3 cosas, en 4 cosas en simultáneo, nuestra capacidad de disponibilidad, nuestra capacidad de reacción empieza a disminuir. Entonces, esta información la empezamos a trasladar a los equipos, y fue donde empezaron a hacer conciencia de que no tenían por qué estarse enfocando o comprometiéndose a 10 cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y esto nos ha servido mucho para poder trabajar la gestión de compromisos con Kanban, porque ahora los equipos están gestionando a lo máximo 2 compromisos, y esto es lo que pues, les ha ayudado a alcanzarlo, ¿verdad? ¿Cómo se compone la brújula Kanban? Es básicamente un tablero de 3 columnas, y la gente coloca ahí sus compromisos, nada del otro mundo, nada complicado, y genera muchísimo valor algo tan sencillo como esto.
¿Qué logramos con estos equipos que empezaron a experimentar? Nosotros le llamamos un nivel Kanban 1, ¿verdad? Hicimos un experimento con este equipo que se llama gestión de experiencias y retención de clientes, que básicamente lo que ellos hacen es gestionar proyectos para mejorar la satisfacción del cliente. Hicimos una prueba piloto que nos duró más o menos 3 meses. En enero diseñamos el flujo, diseñamos qué era una tarjeta Kanban y empezamos a ponernos de acuerdo para definir cuáles iban a ser nuestros eventos. Hacíamos una planificación semanal de máximo 20 minutos los lunes, de martes a jueves hacíamos una daily de 15 minutos y los días viernes hacíamos una review para saber cómo nos había ido en la semana, ¿verdad? Esto lo que les ayudó a ellos es hacer conciencia de que se estaban enfocando en muchas cosas a la vez, se estaban comprometiendo a muchas cosas. Y aquí pues se ve un tablero que era lo que ellos utilizaban, si se dan cuenta solamente tiene 3 columnas, además del backlog, pero eso pues se ocultaba. Ellos tenían una columna de planificación de la semana, en progreso y finalizado, ¿verdad? Y únicamente colocaban sus compromisos de la semana y empezaban ellos a generar valor porque empezaban a visualizar aquellas tareas que sí estaban alineadas a sus metas. Esto nos ayudó mucho, como les digo, a generar cultura y a generar un mindset de agilidad y de mejora continua. ¿Y qué logramos? Son algunos datos que empezamos a ver a partir de marzo de 2023. Ellos antes gestionaban sus tareas en tableros de Microsoft Planner, pero tenían un tablero por persona, alrededor de 12 tableros, porque eran 12 personas en ese equipo. Era una reunión que duraba 3 o más horas. Entonces lo pasamos a un solo tablero donde estaba el trabajo de todos. Empezamos a tener resultados en métricas de flujo como lead time. Empezamos a bajarlo un poquito de 9 días que se tardaban en una tarea, un compromiso, a bajarlo a 7 días. Logramos también mejorar un poco el rendimiento de tareas finalizadas en un mes. Con todo el equipo pasamos de 192 a 234 y también empezamos a disminuir el tiempo de bloqueo. ¿Cuánto tiempo pasaban bloqueadas las tareas por dependencias o por otra razón? Lo bajamos a la mitad del tiempo y pues el equipo se ha mantenido, hay meses que sube, hay meses que baja, pero ellos ya adoptaron esto como una práctica que les permite no solo visualizar, sino que también medir cómo están ellos a nivel de lead time, cómo se está comportando el desempeño de todos los días de sus equipos. Segundo, ya para ir finalizando, pues llevando un poco más a la gestión Kanban, a una gestión de flujo, cuando hablamos de esto, vuelvo y repito, lo asociamos a proyectos, pero dijimos también tenemos que llevarlo a negocio. Y empezamos a trabajar con la banca fiduciaria, que pues los fideicomisos es un tema muy complejo a nivel financiero, es un producto un poco complejo, pero que genera bastante beneficio para una entidad financiera. Ellos necesitaban saber cómo estaba la gestión de sus clientes. Necesitaban saber cómo iban avanzando día con día y pues logramos implementar los primeros tableros Kanban con ellos. Empezamos a visualizar el flujo end-to-end desde que un cliente se acerca al banco para poder consultar sobre los beneficios de la gestión patrimonial de sus bienes y servicios hasta que se finaliza el contrato. Empezamos a ver lead times, cuando en enero y febrero empezamos a hacer la primera prueba piloto con un equipo, ¿verdad? Y eran pocos clientes que se visualizaban en el tablero. Sin embargo, cuando llegamos a marzo y abril, decidimos meter todo y fue donde subió nuestro lead time hasta 37 días. Pero en ese momento fue donde empezamos a mejorar porque nos empezamos a dar cuenta que necesitábamos hacer un cambio. Y cuando la subgerente vio esto, dijo, necesitamos salir más rápido para poder generar mayor negocio. Para julio de 2024 habíamos logrado bajarlo ya a 12.58 días. Esto pues es un gran reto, porque aquí hay muchos actores involucrados, especialmente el área legal, ¿verdad? Ustedes sabrán que cuando un área legal está involucrada, a veces los tiempos son muy tardados porque tienen que revisar documentación, entre otras cosas, pero los logramos alinear y con ellos incluso ya empezamos a utilizar varias funcionalidades que tiene Business Map, como la conexión entre tableros. Aquí no lo traigo a la mesa, pero hemos logrado conectar las tarjetas Kanban del tablero de un equipo de ellos con el área legal. Entonces, cuando llega la tarjeta a la etapa del área legal, automáticamente le crea un ticket, por decirlo así, al área legal y ellos empiezan a gestionarlo. Entonces, hemos experimentado con esa conexión y nos ha dado bastantes beneficios, entre estos, pues, el mejorar el lead time. Y por último, pues, para contarles a nivel corporativo, hemos tratado de expandir Kanban, ¿verdad? Al día de hoy tenemos 55 equipos o áreas de la corporación trabajando bajo el método Kanban, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿verdad? Hemos trabajado también con algunos equipos que de Kanban nacen iniciativas Kaizen, iniciativas de mejora continua, pequeños cambios que se han vuelto hasta proyectos, por decirlo así, pero de mejora continua. Pero lo interesante acá es que del 2023 al 2024 tuvimos el mayor crecimiento porque, como decimos en Guatemala, empezamos a hacer ruido, empezamos a hacer bulla
de qué era esto de Kanban. Empezamos a utilizar los canales de comunicación corporativas que nos permitieron que la gente se interesara más por el método Kanban. Por eso vemos que incluso la gráfica no llega a octubre, porque en junio tuvimos que limitar nuestro trabajo en progreso porque se estaba extendiendo, o sea, se nos estaba saliendo de nuestras manos. Cada vez más equipos nos estaban pidiendo incluirse en implementar Kanban, en utilizar Business Map, pero tuvimos que cambiar esto, ¿verdad? ¿Y qué resultados hemos logrado al día de hoy con algunos equipos? Pues esto ya es el impacto directo que hemos logrado. La satisfacción del cliente de los clientes mismos de banca fiduciaria lo hemos llevado de un más o menos 77% de NPS que estaba en enero, a junio lo llevamos a un 100% porque se dieron cuenta que estábamos trabajando más eficientemente con ellos. También el lead time de compromisos, nuestra meta es llevarlo a 5 días, porque si se recordarán, el nivel 1 es gestión de compromisos. Los compromisos duran una semana o 5 días laborales, y lo que nos ayudó fue a irlo bajando. Para el día de hoy vamos en 7.9, la idea es llegarlo a 5, pero ahí vamos. Y los datos que hemos logrado con Banca Moderna y con la gestión de proyectos y portafolios también ha sido bastante interesante. Logramos limitar nuestro WIP, ¿verdad?, a 6 a 8 proyectos trimestrales por cada línea de trabajo, y eso nos ha ayudado a incrementar la tasa de salida de proyectos, ¿verdad? Pero todo esto no fuese posible sin esa comunicación y sin generar nuevas capacidades. La comunicación es importante, y si es un mensaje que yo les puedo transmitir a ustedes de lo que nos ha funcionado, es comunicar, es hacer ruido, como les digo. Hemos creado cursos, hemos creado comunicación, videos, banners que nos permite llevar Kanban a toda la corporación, a las sucursales bancarias, a la región, y eso nos ha generado, lo que ha generado pues ese interés en poder implementar Kanban, ven el beneficio. Y también hemos logrado nuevas capacidades con los colaboradores. Hemos generado, como les decía, cursos, talleres, hemos creado nuestra plataforma de e-learning, curso que le llamamos Fundamentos Lean y Fundamentos del Método Kanban, en donde hemos experimentado con los equipos utilizar Kanban en Business Map, qué es Kanban, cómo funciona, cuáles son sus beneficios, y todo eso nos ha permitido pues llevarlo a toda la corporación. Bueno, ya para ir terminando, quiero mostrarles este último video donde pues ya la gente nos dice cuál ha sido su experiencia con Kanban, y con esto pues estamos cerrando. Los proyectos impulsados desde transformación digital sobre Open Banking fueron reflejando cuellos de botella, y eso impedía poder avanzar de una forma ágil sobre todo el equipo y toda la estrategia diseñada. Supe de otras áreas que presentaban el mismo problema sobre los cuellos de botella, pero ya tenían implementados procesos Lean que les daban soporte a la mejora continua. Apoyados ya por la oficina Lean, les expusimos todo nuestro roadmap de proyectos y les desplegamos nuestros principales cuellos de botella de cada uno de ellos. Como primer paso, creamos un primer tablero borrador en donde desplegamos todos nuestros proyectos y empezamos a hacer un diseño de cómo pretendíamos tener una visualización completa de cada uno de ellos. Como segundo paso, definimos en conjunto con el equipo toda la estructura de cómo pretendíamos ver los proyectos, y logramos tener una visibilidad y transparencia durante todo el proceso de cada una de las tareas asignadas. La verdad, implementar el método Kanban ha impactado de forma positiva en el equipo, porque nosotros que nos enfocamos en gestionar proyectos que impacten en la experiencia del cliente, nos ayuda a que estos sean más ágiles, tener un control de tiempos, y también el porcentaje de eficiencia del flujo que nos ha ayudado un montón. Entonces sí nos da una mayor claridad de cómo vamos y cuáles son los enfoques que tenemos que tener como equipo. Bueno, mi nombre es Elizabeth Andrade, estoy a cargo de la sugerencia de la banca fiduciaria, y para nosotros el método Kanban nos ha funcionado para identificar los procesos vigentes, las tareas de los distintos equipos, y sobre todo identificar cuellos de botella y puntos de mejora. Actualmente nosotros contamos con 7 equipos de trabajo que están utilizando el método Kanban. Iniciamos con 2, pero cuando vimos los beneficios para el área, seguimos con los siguientes equipos. Actualmente logramos la alineación de las
las MCIs con el método y también lograr puntos de mejora con las áreas con las que interactuamos, solventando puntos de mejora. Nuestra siguiente meta es lograr la interacción de todos los grupos con el método Kanban y con la reportería que se maneja con el método logramos también identificar y monitorear constantemente la eficiencia de los distintos equipos para que tengamos procesos de mejora continua. Realmente para nosotros ha sido una experiencia muy importante utilizar esta herramienta, ya que nos ha enfocado a hacer las cosas de una mejor forma. Los invitamos a que puedan utilizar esta herramienta ágil y que tengan esta misma experiencia. Y bueno, pues esa última frase es la que nos ha ayudado a impulsar Kanban, deja de empezar y empieza a terminar, y es algo que hemos llevado a toda la corporación. Ahí están las personas bastante felices, bastante contentas, pero pues siempre hay desafíos y siempre hay cosas que nos han afectado. Tal vez para avanzar rápido me quedo con limitar el WIP, es como ya varios lo han dicho, es lo más complicado que nos ha costado, todavía estamos trabajando en esto, pero es al final un bonito desafío porque nos permite, limitar el WIP nos va a permitir hacer más eficientes al trabajo diario de la corporación y así pues seguir avanzando. Entonces, si no hay más, pues les agradezco el tiempo y pues nada más.